bienvenidos al tercer episodio de su podcast favorito, No es complicado, donde hablamos temas que creemos que son complicados, pero que realmente no lo son. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta, me motiva y más por la invitada que tenemos el día de hoy. Y es que hablar del presente es un tema que a veces nos da mucho miedo porque creemos que para construir el presente se requieren herramientas muy difíciles. Pero para esto invité a una persona que yo la admiro, yo la quiero, la estimo, y ella es Grecia Hernández, conferencista, facilitadora, emprendedora, mamá, y bueno, es una mujer que admiro muchísimo y que ya tendrá la oportunidad de platicarnos un poquito de su historia de vida y cómo ella ha construido su presente. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Yareli? Nuevamente, muchísimas gracias por hacerme la invitación a este espacio. Créeme que la estima y la admiración es completamente mutua. Yo agradecida y contenta de todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es, y es que, ¿sabes, Grecia? Hablar del presente nos da como mucho miedo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando veo a mis pacientes y es cuando hablamos de ansiedad, es por el exceso al futuro, ¿sabes? Y si hablamos de depresión, es como esta parte del exceso del pasado. Entonces, siempre busco el equilibrar y trabajar en el presente. Y eso es algo que se trabaja en terapia, vivir el presente, trabajar el presente. Y me he dado cuenta que es algo que cuesta mucho. Porque es como de que, pues, ¿cómo lo construyo? Si a mí todo el tiempo me dijeron, o sea, yo todavía ni siquiera estaba en prepa y ya mamá me estaba preguntando, ¿qué vas a estudiar? Y es como de, oye, dame chance, ¿no? O sea, entonces era como de, todavía no terminas la carrera y es como de que, ¿y ya sabes dónde vas a trabajar? Entonces como que no nos enseñaron como a trabajar un presente. Y cuando llegamos en la vida adulta es como de, así como de, ay, ¿dónde empiezo? Nos damos ¿no? con pared. Sí, ¿dónde empiezo? Entonces yo, la verdad, cuando dije, quiero hablar del presente, la primera persona en la que pensé fue Grecia Hernández. Grecia Hernández es la experta para hablar de cómo construir nuestro presente. Pues muchísimas gracias por esa consideración y realmente has elegido un tema bastante interesante porque así como lo mencionas, creo que es un tema bastante abrumador de repente para muchas personas porque en realidad, como también por aquí ya nos estás comentando, muchas personas se concentran en el pasado, en el decir, híjole, me equivoqué en esto. Una de dos, hay dos tipos de a lo mejor de enfoques, ¿no? En esas cuestiones que nos equivocamos y la otra, el enfoque es, bueno, lo que quiero aprender, ¿no? Lo que aprendí del pasado, lo que me sirvió y lo que creo que me pueda a lo mejor funcionar o tenga que modificar para mi presente y mi futuro. Pero también muchas de las personas estamos enfocadas probablemente en nuestro mañana. En lejos de que, bueno, necesito generar tantos ingresos para un futuro. O realmente muchas personas es, yo quiero trabajar mi figura para que en un futuro me quede tal ropa, etcétera, ¿no? Basándonos en ejemplos, pues, muy, muy vagos, muy... Y básicos, sí, que muy vivimos básicos. en el día. Mira, hay que hacer un ejercicio rápidamente, como el checklist. O sea, ¿cuántos de los que nos están escuchando no tenemos por ahí un pantalón guardado, una blusa guardada para el día que nos quede? Yo. O que nos quedó en su momento y queremos que en el futuro también nos creemos o probablemente Así que nos es. vuelva a quedar, ¿no? Así es. El segundo punto, ¿cuántos proyectos no tenemos parado porque creemos que no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo? Así es. Y justamente, fíjate que algo de lo que estás comentando tú es que una vez que tú ya se te puso la oportunidad de enfrente, yo se lo comento de repente en ciertas pláticas o cuando estoy con una comunidad de mujeres emprendedoras, les digo, todo el tiempo la oportunidad, o sea, la puerta de la oportunidad está frente a nosotros y lo único que tenemos que hacer es atravesarla y no lo hacemos. Pero si esa puerta de la oportunidad no estuviera frente a nosotros, o sea, realmente es porque no estuviéramos listas. Pero si está presentándose, es porque tú tienes esas cualidades, esas fortalezas, eso que se necesita para llevarse a cabo. Claro. Ya está. Lo único que tienes que hacer es atravesarlo y vivir ese presente, ¿no? Pero justo, vivir el presente a veces nos puede dar mucho miedo, ¿no? Y yo siempre me hago esta pregunta, o sea, cuando se te presenta el miedo no solamente es el miedo, no solo es la emoción, sino preguntarte qué hay detrás de tu miedo.
O sea, realmente, ¿qué le tenemos miedo, no? Y nos vamos a dar cuenta que muchos de esos miedos o pensamientos automáticos limitantes van a ser irracionales, ¿no? Como Sí, por no ejemplo, tienen que ser racionales, así es. como decir, pues es que la verdad no quisiera empezar o emprender porque me da miedo fracasar. Bueno, todos corremos ese riesgo de fracasar. ¿Y qué crees? Es casi seguro que lo vayas a hacer mientras emprendas, pero es parte de. Así es, pero es que nos enseñan que fracasar es como, lo más malo que te va a pasar en esta vida. Sí, creo que a lo largo de nuestra crianza aprendemos obviamente creencias o patrones o realmente también hablando de educación en escuelas, de cultura y demás, pues nos van creando este tipo de pensamientos que al final de cuentas ya uno cuando es adulto pues ya tenemos la completa responsabilidad como de adentrarnos en estos temas y de romper ciertas creencias que ya nos toca, o sea, ver que definitivamente no son nuestras, que fueron adquiridas. Y al final de cuentas es como decías, bueno, es que yo lo aprendí de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, etcétera. Pues al final de cuentas, ellos en su momento fue Les lo funcionó. mejor. Ajá, les funcionó, fue lo mejor que te pudieron aportar. No lo hicieron realmente con esa cizaña, muchas de las veces, no lo hicieron con esa Con ese afán, intención, vaya. así es, sino que era la información que ellos tenían disponibles en ese momento. Y es lo que nos otorgaron. Y es lo que nosotros adquirimos, pero digo, ya ahorita con nuestra vida adulta una de dos. Ya tienes que ser responsable completamente de lo que estás viviendo, o sea, de tu presente y de lo que va a suceder, ¿sí me explico? Claro. Y si está en ti aportar como ese granito de arena en poderlo compartir con más personas y sobre todo con nuevas generaciones, de romper como que ciertos paradigmas y demás, pues qué mejor. Claro, y para eso me gustaría que nos platicaras un poquito, Grecia. Digo, yo tengo la fortuna de conocerte y gracias por darme la oportunidad de conocerte, pero me gustaría que nos pudieras platicar por qué construir el presente es algo que tú has hecho. Ok. Justamente el día de ayer se me presentó la palabra pasado, presente y futuro. Y un licenciado en psicología lo estaba escuchando, no sé si está estudiando maestría o le llama la atención la cuestión de la neurociencia, pero nos compartía que en realidad nuestro cerebro atribuye al presente solamente 4 segundos. Porque lo que acabé de decir, ya tu cerebro lo asoció que lo dije en el pasado. Y te quedas, ¿cómo que nada más estoy viviendo mi presente 4 segundos? Porque si tú te pones a pensar que si tú el día de hoy en la mañana te levantaste, elegiste una ropa, ya lo ves como algo que pasó. O sea, ya es pasado completamente. Así Y tu es. presente, obviamente para cada persona y en sí, es relativo. Porque Claro. para una persona mi presente es un día. Mi presente puede ser una semana, mi presente puede ser un mes o mi presente puede ser, no sé, determinado tiempo, ¿no? Y el hecho de vivirlo para mí, la verdad es que cuando nos compartíamos el tema acerca del presente, sí fue como que, a ver, siempre le atribuimos el construye tu futuro, construye la vida que deseas, como atribuyéndola a algo que en algún momento vas a llegar, va a pasar. Pero el de hecho de construye tu futuro es hoy. Tu presente. Tu presente. Construye tu presente es ahorita, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy a comer? Voy a comer a mis horas, me voy a cuidar, voy a hablar por teléfono, voy a hacer lo que puse en mi agenda. Híjole, si es como para pensarle un poquito, pero ¿qué hago yo? Realmente este año yo creo que he puesto sobre la mesa mis cartas y sobre todo me he puesto como que atención de ciertas cosas que en su momento dado, el año pasado o en algunos otros años, siento que fueron como que ese impedimento en el que yo pudiera lograr ciertos resultados que yo esperaba. Y es como, ok, presto atención a esto, creo que esto ya no lo necesito en mi maletín del 2023. Creo que me tengo que deshacer de esto o trabajar, obviamente, para quitármelo, como para que pueda aligerar mi trayecto de este 2023, que para mí en lo particular puede representarse como un presente. Claro. Como el decir, bueno, no está tan lejano, es mi presente, el 2023. Y pues le atribuyo varias cositas. Por ejemplo, claridad. Esa es una de las cosas que al inicio del año me pareció muy ad hoc, el tener la claridad precisamente. Claridad de dónde estoy parada.
cuáles son mis recursos, como Grecia, cuáles son mis fortalezas, cuáles son incluso mis áreas de oportunidad. Ser realista con lo que Ser tenemos. realista con lo que tenemos. Esta claridad también la asocio con un autoconocimiento, de Claro. poderme conocer, de saber cómo cómo se representan mis emociones de manera física, cómo yo puedo gestionarlas y demás. La claridad de saber dónde estoy y sobre todo la claridad hacia dónde quiero ir. Porque si bien puede sonar como futuro, pero en su momento va a llegar a ser mi presente. Entonces siento que están de la mano, o sea, siento que en mí, en Grecia Hernández, van muy de la mano. Si yo sé que, por ejemplo, el día de mañana, que ahorita es mi futuro, yo sé que va a ser mi presente. Entonces, el día de hoy yo estoy construyendo mi presente que va a ser el día de mañana. Claro. Entonces, claridad de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Sobre todo eso, ¿qué es lo que quiero? Y eso lo puedo compartir, ¿no? En general, hay muchas personas que ya iniciaron el año y no se han planteado realmente metas. ¿Qué quieren, verdad? ¿A dónde ¿Qué quieren llegar? Y yo creo que por eso muchos nos perdemos, ¿no? Porque por falta de conocimiento, pues mi pueblo ha parecido, ¿no? Entonces, por falta de conocimiento también nosotros nos perdemos. Y es por ello la importancia de trabajar el autoconocimiento. Porque el trabajar el autoconocimiento no solamente es quién eres tú aquí, sino quién eres tú en todas las esferas de tu vida. Y eso es una tarea que cuando nos enfrentamos a ella dices, no inventes, ni siquiera me había dado cuenta que ni siquiera estoy viviendo lo que yo quería, sino que estoy viviendo lo que mamá en algún punto me dijo, o lo que papá en algún punto me dijo, o lo que la abuela un día me dijo. Y es ahí donde pues como que somos realistas de decir, no inventes, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Estoy viviendo un presente que ni siquiera me pertenece o que ni siquiera quiero. Así Estoy es. estudiando una carrera que realmente no me llena y de pronto me pregunto, ¿por qué no me va bien? Pues porque en realidad muy adentro de ti no era lo que deseabas, sino que lo atribuiste, que a lo mejor te lo impusieron probablemente, o no sé, creciste, escuchaste y demás, te gustó la idea, la adoptaste como tuya, y por tal de a lo mejor de no decepcionar a ciertas personas que son tu círculo cercano, te aferras a ciertas ideas, ciertas metas, ciertos sueños que no son tuyos. Así es, tal cual. Y creo que también hablar del diseñar, de trabajar, de planear tu presente es entender que tu presente es ahora, lo que estás trabajando para un futuro, pero al mismo tiempo entender que a lo mejor mañana vas a decir, creo que por aquí no está bien. Y es válido. Y es válido, ¿no? Cambiarlo, ¿no? Y es algo como que me gustaría que pudiéramos platicar, Grecia. ¿En qué momento tú dices, yo quiero ser emprendedora? Por ejemplo, en el momento en el que yo me encuentro en esta etapa caóticamente hermosa de ser madre y que era directora de mi hogar, ahora ya lo digo así, de esta manera, y para mí fue un cambio muy drástico. Yo toda mi vida he sido una niña, lo digo desde muy pequeñita, muy movida, muy independiente, me he sabido mover, he tenido metas, las he alcanzado, he sido, te digo, muy, muy, muy activa. Entonces, cuando llega esta etapa de formar mi familia, de tener a mi hijo, de estar concentrada en cuidarlo, digo, ok, le estoy dedicando lo mejor que puedo, que es mi tiempo y que es un recurso que no es renovable y que jamás, 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 yo por más que quisiera regresar el tiempo, si no se lo hubiera dedicado, no hubiera podido hacerlo. Y tuve la dicha de poderle dedicar mi tiempo. Pero también fue una etapa en la que yo sentía que no estaba haciendo nada como Grecia Hernández, nada como mujer. ¿Sí me explico? Como el tener metas, objetivos propios y sobre todo también generar ingresos, que era para mí algo importante, ¿no? Que obviamente cuando sales de estudiar, que yo toda mi vida me dediqué a estudiar, dije, pues bueno, ya va a llegar el día en el que yo voy a trabajar y ya me voy a hacer de mis cosas y demás. Entonces me encuentro en esta etapa en la que yo veo que mi hijo está creciendo, me demanda menos tiempo y digo, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿O qué me espero? ¿Qué voy a hacer en su momento dado? Y la verdad es que un trabajo en su momento sí me llamó la atención. No digo que no estoy cerrada ni nada por el estilo, pero al hecho de ser mamá, pues obviamente me cambian la cuestión de los tiempos. Claro. Entonces dije, pues es que el emprendimiento creo que puede ser una muy buena opción. Y prácticamente me llegó el hecho de emprender, precisamente en redes de mercadeo. Yo soy muy de investigar, de meterme, de saber los beneficios.
y dije, creo que aquí puedo obtener lo que yo espero, en parte o en gran parte lo que yo espero. Y así fue como se dio el hecho de emprender. ¿Y te ha gustado? Me ha gustado bastante, sobre todo por todo el aprendizaje y el crecimiento que he tenido a niveles personal, profesional, económico, familiar, todos los beneficios que te puede brindar emprender. Claro. Y sabes también algo muy, muy interesante que me gustaría también preguntarte es, ¿empiezas a emprender? Obviamente es como encontrar un equilibrio porque ahora era como emprender y seguir siendo mamá, ¿no? Porque me consta la dedicación que le das a tu niño. ¿Y en qué momento dices, quiero hablar frente al público? Fíjate que ese gustito siempre lo tuve desde pequeña. Desde muy pequeñita yo recuerdo que participaba en concursos de oratoria, desde los 5 años. Y a veces tengo recuerdos arraigados por ahí que, por ejemplo, en mi clausura del preescolar, yo fui la que dio como un poema, un discurso, no sé, y yo tenía a mi mamá a un lado en un poste, y de repente ella como que estaba queriendo decir cosas, esperando a que a mí se me olvidara, y ella como que estaba ya al pendiente. Entonces llegó un momento en el que yo volteé y le dije, "Shh". O sea, por favor, déjame. Es mi momento, déjame triunfar, gracias mamá. Sí, porque ves, así como que mencionaba palabras antes que yo, como anticipando que no se me fuera a olvidar. Ajá. Y recuerdo y dije, ay, no, qué chistosa yo, ¿no? Todavía en mi papel. Claro, desde ahí. Digo, por eso a veces digo, me sorprende a veces lo chiquita, o sea, de lo pequeñita, que a lo mejor la valentía que en su momento tuve, ¿no? En primaria también concursé, en secundaria también, en preparatoria ya fue como más cuestión de organización, di el discurso, y ya en la universidad absolutamente me detuve en esta cuestión como del micrófono como tal. Me enfoqué en las matemáticas y es una de las otras cosas que noté que me gustan bastante y en los que me consideraba muy buena. Digo me consideraba porque tengo ratito que no los practico, pero me gusta. Entonces, cuando yo emprendo, me veo la necesidad, obviamente, de capacitarme. Y también le veo el gusto cuando yo me comienzo a rodear de mujeres emprendedoras, de poderles compartir lo que yo en su momento he aprendido. Claro. Y esa es una de las cosas que más me apasionan, lejos de a lo mejor estar en el micrófono, es el compartir lo que yo sé que de momento puede ser como de valor o de aporte hacia otra persona. Claro. Eso es lo que a mí es como un impulso, como un propósito, sobre todo al agarrar el micrófono, de que sea algo de valor, no agarrarlo por agarrar. Uh-huh. De saber que vas a impactar, ¿no? Con lo que vas a hablar. Una palabra, lo que pudiera cada quien agarrar, porque a lo mejor yo puedo extenderme, no sé, 1 hora, pero si la persona no está con la apertura de querer aprender, o a lo mejor no es el momento. Yo a veces he estado frente a las mismas personas en diferentes ocasiones y a veces he hecho lo mismo y en su momento no significó nada, y en otro momento en el que ella se encontraba en otro momento, vaya, significó mucho, significó ¿no? mucho. Entonces Okay. también depende de lo que uno da y también de lo que el otro recibe. Sí. O la apertura que tenga. ¿Y te has encontrado con fracasos? Sí, claro. Digo, es parte de la fórmula. Es parte de la fórmula del éxito, porque el éxito creo que todo el mundo la estamos teniendo, nada más que no se dan cuenta que la están teniendo. Claro, Sí. sí, porque queremos comparar el éxito con la otra persona, ¿no? Como sí, o sea, con la otra persona o con una persona que ya va muy avanzada, pero yo siempre digo, o sea, tú te comparas con la otra persona, pero también esa persona en algún punto estuvo en tu lugar, ¿sí? O sea, que quizás sentía que no avanzaba, que quizás se sentía estancada, entonces creo que también tenemos que valorar en dónde nos encontramos y dónde queremos llegar. Claro, porque en realidad la carrera es propia, es muy particular, no puedes comparar tu día 10 con el día 100 de alguien más. Y sobre todo es lo que comentaba, ¿no? Ahorita ya estamos teniendo el éxito que en su momento nosotros queríamos. Nada más que muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque precisamente te estás midiendo con otra regla que no es tuya. Pero si tú te midieras con la regla de ti misma de hace una semana, de hace un año, de hace 3 años, te vas a dar cuenta del gran cambio que has tenido. Digo, si realmente le has puesto atención y si realmente has caminado por ese trayecto hacia tus resultados y hacia tus metas. Sí, estás teniendo el éxito. Yo soy una de las personas que soy muy consciente que en cada etapa de mi vida, que nunca es perfecta, estoy viviendo mi mejor etapa. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, decir, qué padre, o sea, me levanto, de repente los fines de semana tarde, juego con mis amigos de la colonia y demás, ¿no?
En la secundaria, ay, mira qué padre, estoy comiendo frijolitos, quesito con mi abuela, viendo la tele en la mecedora y a gusto, con el calorón, con lo que tú quieras, Pero a gusto. pero a gusto, pero estoy viviendo mi mejor etapa. En la universidad, yo solita en una casa de asistencia, completamente sola, porque de repente muchos se iban. En las mañanas, yo entraba por las tardes y de repente es como un día lluvioso y digo, ay, qué a gusto estoy yo, o sea, me estoy disfrutando el tiempo conmigo, una tortita, yo solita en mi recámara y lo disfrutaba. Y muchísimas cosas, ahorita después con mi niño cuando estaba bebé, ahorita cuando está, digo, no es perfecta, de verdad. Yo creo que cada una de las personas tenemos momentos muy difíciles en nuestras vidas, etapas complicadas, vaya, que al final con el tiempo resulta ser que no son tan complicadas. Es correcto, le has dado justo en el clavo, ¿no? Es que es normal que en el presente, como bien lo estamos hablando, te pueda resultar muy complicada cierta situación. ¿Sí? Si hablamos de cambios, si hablamos de desaprender, si hablamos de movernos, si hablamos de transformarnos, si hablamos de accionar, ¿no? Porque justo en el episodio pasado hablábamos que para trabajar en el amor propio, la teoría puede ser muy fácil, pero la práctica es como de, ay, a ver, espérate, ¿no? Como que vuélvemelo a decir, ¿no? Porque va más allá de ponerlo en práctica. Y justamente es el trabajar, el construir nuestro presente, es la práctica, ¿sí? O sea, si te vas a equivocar, equivócate, acéptalo, valídalo y aprende de ello, pero te aseguro que el siguiente paso que vas a dar va a ser más perfeccionado, va a ser un paso más seguro, más firme, y que si te vuelves a equivocar no pasa nada, ¿no? Como está mucho de moda decir, ¿no? Hay que empezar desde cero. Y yo digo, no inicias desde cero porque no es como que se te resetea la memoria. Claro. Y vamos de hecho no se inicias puede. desde la experiencia, ¿no? Claro. Pero a veces ni siquiera ponemos atención o somos conscientes de las palabras que vamos replicando, ¿no? Sí, luego se reprograman y se quedan aquí, tu cerebro no las toma como que si juego, como que si chiste, es una orden que le estás dando. Tal cual. Entonces, también hay qué importante, ¿no? Que parte de construir tu presente es saber qué escuchas, qué te dices a ti mismo y qué es el diálogo interno. Y ahora yo te pregunto a ti, Grecia, ¿tu diálogo interno fue parte para construir tu presente? Sí, claro. Una de las claves que por ahí cuando estamos en los talleres hago las preguntas, ¿no? ¿Quién es la persona con la que más platicas? Mi mamá, mi prima, mi hermana, yo con mi esposo, mi hija, etcétera. Y de repente como que, a ver, chicas, la persona con la que más platican en realidad son con ustedes mismas. Claro, sí. Incluso desde antes que te estás levantando es, ay, no, qué flojera, no planché la ropa de mi hijo, ay, híjole, ¿y qué voy a hacer desayunar? O sea, ya todavía ni te levantas y ya estás teniendo un diálogo interno. Así es. Y de repente nosotros no cuidamos mucho ese diálogo interno que nosotros tenemos, ¿no? No nos estamos como que cuidando esas palabras que nos nutren y que de repente, una de dos, o te puedan ser palabras que estén siendo como ese impedimento de lograr tu presente o que te puedan impulsar. Claro, totalmente. Y, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo que alrededor nosotros estamos teniendo como entre 60 y 90 mil pensamientos al día. Imagínate. Son un montón. Y que el 80% en realidad no son para bien. No, pues es que son para mal, ¿no? Y de hecho es algo como que yo también siempre digo en las conferencias que imparto, tenemos muchos flujo de pensamientos negativos y muchos de ellos, casi el 80% nunca se cumplen, pero en el momento te están nutriendo. Tal cual, te están nutriendo. Entonces, el diálogo interno es una práctica fabulosa, maravillosa, de verdad. Hay una psiquiatra que yo admiro y es mi sueño un día entrevistarla, y yo sé que la voy a entrevistar un día, yo lo sé, que es Patri Rojas. Ay, no, yo amo a esa psiquiatra, y justamente tiene un libro que dice cómo hacer que te pasen cosas buenas, y justo habla, ¿no?, del pensamiento, habla del diálogo interno, y muy importante entender que el diálogo interno te va a generar esta hormona del cortisol, y que si no lo trabajas a tu favor, el cortisol va a ser tu peor enemigo. Imagínate nada más. Y justamente lo que estás diciendo, pensamientos es la clave. Igual, por ejemplo, autores como Mentes Exitosas y demás, dicen,
el pensamiento es como que la clave de una fórmula hacia tus resultados, porque tus pensamientos te van generando emociones. Claro. Esas emociones te van generando, obviamente, ciertas acciones que hagas o que no hagas. Y esas acciones determinan tus resultados, te gusten o no te gusten. Claro. En todo parte desde el pensamiento. Imagínate. Y hablando justamente acerca de construir tu presente, lo que ya hablábamos, ¿no? Claridad, de dónde estás parado y hacia dónde quieres ir. La 2, la valentía, que tiene que ver mucho con lo que tú platicabas. Bueno, Grecia, ¿has tenido fracasos? Claro que sí. Y lejos de verlos, yo creo que como fracasos, obviamente existe la palabra, pero ya hoy en día en mi cerebro es como de repente nuevos aprendizajes. Claro. Sí, es una manera de verlos. Y creo que el hecho de saber que tú te vas a equivocar te da como una apertura a nueva información que antes era invisible para tus ojos. Claro. Y es una invitación para las personas que nos escuchan el día de hoy que lejos de ver esos errores como fracasos, que los vean como nuevos aprendizajes, porque al final de cuentas esos errores, esos tropiezos que son seguros, que te vayas a tropezar, pues obviamente se van a convertir en algo que tú vas a aprender y que te va a situar en una mejor posición para cuando tú vuelvas a dar pasos durante tu trayecto, durante tu ruta. Vaya, y al final de cuentas, pues esos errores pues van a formar parte de nuestra vida todo el tiempo. Claro, totalmente. Y dentro de esa valentía, yo creo que puedo concentrar el hecho de que nosotras sí o sí, para querer tener resultados, construir tu presente, debes de ser consciente que los errores pues forman parte de la fórmula. Tal cual, tal cual, me encanta. Y me gustaría terminar con la siguiente frase que he puesto en práctica últimamente en mi vida, y es que la práctica, señores, la práctica no hace al maestro, es el conocimiento el que hace al maestro. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No es como decir practico y practico hasta que me salga, no, más bien la práctica nace desde el conocimiento, ¿no? Entonces, si tú ya te equivocaste una vez, la segunda vez probablemente no lo hagas. Y si lo haces, hay conocimiento nuevo para poner en práctica, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hay que poner en práctica estos puntos que nos acabas de regalar, Grecia. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas hablado acerca de cómo construir nuestro presente. Entonces, recuerden la importancia de construir nuestro presente y entender que nuestro presente va a ser parte de nuestro futuro, más no del pasado. Y eso es como muy, muy importante, ¿sí? O más bien, creo que tu pasado te está ayudando también a construir tu presente. Es aquí donde los invito a tener una armonía con tu pasado, con tu futuro, que al final de cuentas van a construir tu presente. Así es, el pasado es una cajita de experiencias que te puede dar la apertura de conocimiento para mejorar tu presente y para planear tu futuro. De tu presente yo lo único que yo puedo decir con lo que me quiero despedir es que seas consciente que tú eres la única responsable de tus resultados, de tu bienestar y de tu felicidad. Eres la única responsable. Pero sobre todo asegúrate de estar construyendo este presente, pero de disfrutar el proceso, sobre todo, y que creas en ti. Eso, excelente. Entonces, Grecia, muchas gracias nuevamente. A ti muchísimas gracias. Por estar aquí. Fue muy rápido el tiempo. Sí, pero quiero segunda parte. Vamos a tener una segunda parte, ya lo dijo Grecia. Así que nos vemos en nuestro siguiente episodio y recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Tenemos canal de YouTube, a través de Instagram, Facebook, TikTok y obviamente también que nos ayuden ahí a escucharnos en Spotify. Así que nos vemos en el siguiente martes para escuchar nuestra siguiente invitada. Bye, bye.